¿Qué tal? El día de hoy les voy a hablar un poco de cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores a la hora de un siniestro, cómo se aplica básicamente deducible y coaseguro a ese siniestro. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro cuál es el alcance de esa póliza, es decir, cuál es la suma asegurada. Al día de hoy, las pólizas tienen una suma asegurada máxima de 110 millones de pesos, a excepción de las pólizas anteriores que ya venían con una suma asegurada sin límite. El riesgo que se corre en esta póliza es un riesgo compartido entre la aseguradora y el cliente. El cliente es el que participa en primera instancia con los primeros gastos de ese siniestro y posteriormente, en teoría, cuando se sale de su presupuesto es cuando entra la aseguradora a cubrir ese siniestro. Los deducibles actuales es el mínimo de 13,000 pesos hasta 90,000. A este se les considera deducibles básicos. Hay arriba de 90,000, pero ya se consideran deducibles en exceso y funcionan un poco diferente. Eso lo explicaremos en otra ocasión. El día de hoy vamos a determinar un deducible para el ejemplo, digamos de 18,000 pesos. Este concepto de deducible es una participación del cliente en el siniestro. Adicionalmente hay una segunda participación que se llama coaseguro, que normalmente se establece un 10% del gasto total del siniestro. Ahorita lo vamos a explicar. Esta es la parte de deducible más coaseguro. En la vida de la póliza pueden haber diferentes siniestros que por costo podemos poner uno aquí, uno aquí, uno aquí, aquí y digamos uno acá. Bueno, cuando se establece un deducible, todos los siniestros que el costo de ese siniestro sea inferior a esos 18,000 van a correr 100% a cargo del cliente, porque la póliza no va a aplicar. La póliza va a aplicar en los siniestros que superen ese deducible. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que este siniestro costó, digamos, 80,000 pesos. Fue el costo total del siniestro, del cual, bueno, la regla es primero se le resta el deducible, que en este caso estamos hablando de 18,000 pesos. Restarían 62,000 y sobre esto aplica el 10%, es decir, 6,200. El cliente estaría pagando esto más esto, estamos hablando de 24,200 pesos. Esto es a cargo del cliente. Y el resto de los 80,000 estamos hablando de 55,800. Esto sería a cargo de la aseguradora. Así es como funciona la póliza. Ahora, un siniestro como este que tal vez cueste 25,000, en este caso aplica lo mismo. Se le restan los 18,000, quedarían 7,000, de los cuales el 10% son 700 pesos. 18 más 700 serían 18,700 a cargo del cliente. Y el resto para los 25, que serían 6,300. Esto sería la aseguradora. Ahora vámonos a un siniestro ya más alto, es decir, algo catastrófico como por ejemplo un cáncer, que podemos establecer como un promedio 5 millones de pesos.
De estos 5 millones, bueno, aplica el deducible, que serían menos 18,000, quedarían 4,982,000. De estos aplica el 10% de coaseguro, que en teoría serían 498,200 a cargo del cliente. Solo que las pólizas están protegidas para que el cliente no tenga que desembolsar una cantidad tan alta. En las pólizas hay un tope de coaseguro, que el día de hoy estamos hablando de 65,000 pesos. En este caso, estaría pagando el cliente su deducible más el tope de coaseguro, no esto. Estamos hablando que estarían a cargo del cliente 83,000 pesos. Sería el cliente. Y bueno, la diferencia entre los 5 millones y los 83, estamos hablando de 4,917,000. Esto sería por la aseguradora. Entonces, como te das cuenta, si sobrepasa tu deducible de 18,000 pesos, se elevaría hasta 83,000. Tendrías que conseguir esa cantidad, o más bien el cliente tendría que conseguir esa cantidad, pero estamos hablando de un siniestro catastrófico, que aunque tuvo que conseguir 83,000 pesos, ¿sí? La aseguradora vino poniendo casi los 5 millones de pesos. Entonces, ese es el objetivo de una póliza de gastos médicos mayores, que cuando venga un siniestro sumamente elevado que se salga de tu presupuesto, no tengas que deshacerte de tu patrimonio para salir de esto, que incluso en ocasiones ni siquiera vendiendo todo tu patrimonio te pudiera alcanzar. Entonces aquí es donde entra la conveniencia de tener una póliza. Y bueno, en base a este ejercicio tienes que determinar un deducible adecuado para el cliente, que lo que principalmente se toma en cuenta para determinarlo es la liquidez del cliente. Es decir, tienes que preguntarle directamente al cliente cuánto pudiera tener a la mano si llega a venir un siniestro, que no tenga problema en conseguirlo. Es decir, que lo tenga ahorrado, que tenga una tarjeta de crédito con ese saldo, o que tenga algún pariente o amigo que le pudiera prestar de inmediato. ¿Sí? Porque en base al deducible, entre mayor sea la liquidez del cliente y pueda darse la oportunidad de poner un deducible alto, anualmente la aportación que estaría haciendo bajaría de manera importante, y durante los años que no tenga ningún siniestro, porque obviamente la póliza no se usa de manera continua. Normalmente el promedio es que cada 5 años utilizas una póliza de gastos médicos mayores, pues se haya ahorrado durante esos años que no utilizó una buena cantidad. Entonces, por esta ocasión es todo, y haremos un ejercicio sobre otros temas distintos en otra ocasión.